gusto contar con su asistencia. Iniciamos, ya tan tarde, iniciando la primera charla de jueves de la biodiversidad este semestre. ¿Cierto? Todo empezó como tarde, pero termina igual en diciembre. Es un placer que estén acá, bienvenidos. Y hoy tenemos con nosotros a Luisa Fernanda Liévano. Luisa es egresada de esta casa docente de la Universidad Nacional, hizo su tesis de pregrado. Yo tuve el gusto de ser su director de tesis. Después, como muchos estudiantes, lo abandonan a uno después de 2-3 semestres que lo ayudan, y le dio por irse a hacer una maestría en Brasil, en Ecología y Conservación en la Universidad Federal de Paraná, Brasil, en Curitiba. Cuando salga les cuenta cómo le fue en Curitiba. Es una de las ciudades, digamos que está catalogada como mejores para vivir en este planeta, por eso está tan acabada. Y como no le gustó esa situación de el buen vivir, siguió al doctorado, ¿sí? Pero no ahí, sino en otra universidad. Actualmente es miembro del Laboratorio de Biogeografía de la Conservación de la Universidad Federal de Goiás, ¿sí? Es estudiante de doctorado ahí. El tema que nos trae hoy es polinización por murciélagos en el neotrópico, superposición de nicho y sus determinantes, un abordaje de redes de interacciones. Además, Luisa es parte del grupo en conservación y manejo de vida silvestre, del cual junto con la profesora Olga y el profesor Pedro somos integrantes, además de 3 profesores más. El próximo jueves vamos a tener un tema relacionado con cerdos mañosos, ¿sí? En la Orinoquía colombiana. Entonces espero que se mantengan atentos a los correos y divulguen esta información. Muchas gracias a las personas como Gabriel, que nos apoya en la grabación. Estas conferencias pueden verse en el canal de YouTube del Instituto de Ciencias Naturales. Hay otros eventos ya grabados, como las jornadas mastozoológicas, algunos conversatorios y unas presentaciones tanto del Jueves de la Biodiversidad como de otros eventos, una de ellas realizada por los estudiantes, que los invito también a visitar. Luisita, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la asistencia. Ya como el profe Hugo dijo, mi nombre es Luisa y este fue mi trabajo de maestría. Entonces la charla la dividí en 2 partes. Una es una pequeña introducción de qué tienen que ver nicho, superposición de nicho, redes de interacción y polinización por murciélagos. Y ya la segunda parte es más mi proyecto como tal. Entonces, comencemos. Como todos sabemos, el nicho ecológico reúne los factores ambientales y los factores biológicos que afectan la existencia de una especie en un lugar determinado. Dentro de los factores biológicos podemos considerar las interacciones biológicas como determinantes que pueden ayudar o limitar la presencia de una especie. Entre esas interacciones, la competencia interespecífica es una de las más importantes en el montaje de comunidades, ya que puede llevar a una exclusión de especies que comparten el mismo recurso, o cuando estas coexisten en el mismo espacio, podemos tener superposición de nicho. La superposición de nicho es cuando especies semejantes comparten uno o más recursos en la comunidad. Y el entendimiento de esto es muy importante, ya que podemos con esto entender las comunidades, los mecanismos que ayudan a la coexistencia de comunidades, especiación, su montaje y la evolución de las especies e interacciones. Yo decidí centrarme en este último punto y tomar como ejemplo la polinización. En este tipo de interacción podemos considerar el número de polinizadores disponibles para una planta o el número de plantas que dan néctar para una especie como el recurso. Y por tanto, a nivel de comunidades podemos ver una competencia por los polinizadores o por las plantas como si fueran un recurso. Incluso sabemos que para las plantas la polinización es una fuerza ecológica y evolutiva básica en su evolución. Y bueno, entonces, ¿cómo aproximarnos a esto? Podemos verlo a través de superposición de nicho y especialización de las especies.
Ahora, tenemos diferentes formas de definir especialización. Según Ollerton, tomando como ejemplo la polinización y otras interacciones mutualistas, tenemos la especialización ecológica, que son el número de especies con las que, por ejemplo, una planta es especialista si es visitada solo por 2 o 3 polinizadores. La funcional es grupos funcionales, o sea, una planta que es polinizada solamente por escarabajos o solamente por colibríes. La especialización fenotípica se refiere a las adaptaciones morfológicas. Entonces, una planta con una flor muy larga y angosta, que solo puede ser polinizada por colibríes de pico largo. O la evolutiva se refiere más al proceso que derivó en la especialización. Aquí vamos a tomar la especialización como el número de especies con las que una planta o un polinizador interactúa. Ahora esto es a nivel de especies, ¿cierto? Ahora vamos a verlo a nivel de comunidad. Si tenemos una comunidad compuesta por especies que solo interactúan con pocas especies del otro gremio, habría una baja superposición de nicho. Y esto lo podemos ver a través de redes de interacciones que tienen la ventaja que nos permiten evaluar la comunidad como un todo y no sus partes. Entonces, por ejemplo, aquí en esta red de su derecho, bueno, esta aquí, los polinizadores están interactuando solo con unas pocas plantas. Entonces tenemos una alta especialización y una baja superposición de nicho, ya que ellas no están compitiendo por el mismo recurso. Pero en este caso tenemos una red muy generalista, donde todos los polinizadores están usando casi todas las plantas, como vemos aquí. Entonces en esta comunidad tenemos una baja especialización y una alta superposición. Entonces, resumiendo un poco, las interacciones pueden ser consideradas como un recurso de las especies que hacen parte de su nicho ecológico, y al trabajar mediante redes de interacción, la especialización o superposición de nicho, podemos aproximarnos a la superposición de interacciones. Y ahora, ¿por qué polinización y por qué murciélagos? La polinización, como vimos, es una de las fuerzas evolutivas importantes en plantas, y también se ha descubierto que tienen patrones biogeográficos que, como por ejemplo, yo creo que muchos han visto aquellos mapas de por ejemplo, la riqueza se concentra en los trópicos y esas cosas. Esto también sucede con las interacciones. Ellas obedecen a factores climáticos y biológicos. Y ya han sido estudiadas un poco para colibríes o para insectos, pero los murciélagos no sabemos mucho. Y los murciélagos, por ejemplo, polinizan más de 89 géneros de plantas en el neotrópico. De ellos dependen plantas especialmente de ambientes áridos, como son cactus, como son ágaves, ceibas, etc. Y como vemos, los murciélagos de la familia Philostomide son los más diversos del neotrópico, que reúnen muchas dietas. Entonces encontramos subfamilias como Glossophaginia y Loncofiline, que han desarrollado adaptaciones como un hocico largo, una lengua larga, un tamaño pequeño, para polinizar flores que también han desarrollado ciertas características, como una forma de campana o de pincel, flores grandes que abren de noche, etc. Y dentro de los murciélagos también tenemos otros murciélagos cuya dieta principal son frutas o insectos, pero que también pueden alimentarse de néctar ocasionalmente. Y bueno, como les dije, hay patrones biogeográficos en estas redes, y nosotros nos preguntamos en mi proyecto, ¿cuáles son los determinantes ambientales y biológicos que están causando superposición de estas interacciones en el sistema murciélago-planta del neotrópico? Y fue lo que yo abordé durante mi maestría, que fue en coautoría con la profesora Isabela Baracín y Thais Anata. Entonces, resumiendo de nuevo, el nicho ecológico tiene como una parte de componente de las interacciones, que a nivel de comunidades las podemos hablar mediante la superposición de interacciones mediante redes de interacción. Y aquí llegamos para ver los determinantes. Pero ¿cuáles pueden ser estos determinantes que actúan sobre las interacciones? Entonces tenemos factores abióticos como el clima y la latitud, y factores bióticos como la riqueza de especies, la diversidad funcional y filogenética. Entonces, en el primer caso, el clima determina la riqueza de las especies, y la estacionalidad climática regula la fenología de las plantas. Entonces, por ejemplo, ambientes muy estacionales como un desierto, que tiene una pequeña época de lluvia, todas las plantas van a florecer en esa época, y entonces tendríamos muchas flores disponibles en un periodo corto de tiempo. Y esperamos que disminuya la competencia
por esas flores entre los muchos polinizadores disponibles, siendo que estos se vuelvan especialistas, y por tanto esperamos que en ambientes más estacionales, tanto de precipitación como de temperatura, haya menor superposición de interacciones. Ahora los factores bióticos. Aquí denominamos gremio como el conjunto de plantas o el conjunto de murciélagos de cada comunidad. Entonces, si tenemos mayor número de especies interactuando, esperamos ver el mismo efecto de necesita haber mayor especialización para que las especies reduzcan la superposición de nicho y tengan más recursos para cada una. Entonces esperamos que en redes con mayor riqueza de especies haya una menor superposición de las interacciones. En cuanto a la diversidad funcional, esta se refiere a los diferentes atributos de las especies. Entonces, por ejemplo, las formas de los picos de los colibríes, el tamaño del rostro de los murciélagos, etc. Y esto, al haber diferentes tipos de atributos funcionales, podemos acercarnos a diferentes adaptaciones para acceder al recurso, y por tanto, si son muy diferentes estos atributos, como por ejemplo un pico curvo, un pico largo, las especies van a interactuar con plantas diferentes en el caso. Entonces, mayor diversidad funcional esperamos que esté relacionada con menor superposición de las interacciones. Finalmente, la diversidad filogenética nos habla sobre las historias evolutivas diferentes. Entonces esperamos que especies más cercanas filogenéticamente interactúen con especies similares de la otra parte de la red. Y por tanto esperamos que en redes con mayor diversidad filogenética, como por ejemplo aquí, haya menor superposición porque ellas van a preferir interactuar con especies diferentes. Como les mencioné, en el neotrópico los principales vertebrados polinizadores son los colibríes y los murciélagos, y ya sabemos que los colibríes, por ejemplo, son más especializados en sus interacciones en lugares más húmedos, con mayor número de lluvia, con mayor cantidad de lluvia anual, pero los murciélagos no sabemos cómo responden a estos factores, aún siendo importantes polinizadores, y entonces no podemos asumir que los determinantes de la superposición de interacciones en colibríes sean iguales a los de los murciélagos, ya que tienen historias evolutivas y patrones de interacción diferentes. Por tanto, nuestro objetivo en este trabajo fue identificar los determinantes de la superposición de las interacciones en sistemas neotropicales de murciélago-planta. ¿Cómo hicimos esto? Entonces, hicimos una revisión de bases de datos donde encontramos 22 redes de interacción, de las cuales 11 son ponderadas. Esto quiere decir que incluyen la frecuencia de la interacción, donde podemos ver, digamos, qué tan fuerte es, y 10 son binarias, o sea que solo dicen si existe o no existe esa interacción. Estas están entre el norte de México y el sur de Brasil, y encontramos 203 especies de plantas y 45 de murciélagos. Incluso aquí incluimos una tesis de grado que fue el año pasado, antepasado, de la Reserva Yotopo, que fue uno de los pocos datos que encontramos para Colombia, infelizmente. Para medir esto usamos unos índices de redes de interacción. Este es poco asustador, pero bueno. Para las redes que incluyen la frecuencia usamos una métrica que se llama especialización complementaria de prima, la cual lo que hace es tomar las frecuencias de las interacciones de la red observada y luego hacer como una aleatorización, o sea, distribuir esas frecuencias como al azar y comparar si se mantiene una alta frecuencia de interacción entre el polinizador y la planta, quiere decir que de hecho esa interacción sí es especializada, pero si es solo debido al azar, entonces él determina que no es especializada. En este índice, valores cercanos a 0 quieren decir mayor superposición de interacciones, y valores cercanos a 1 mayor especialización. Para las redes binarias usamos el índice de Morishita-Horn de superposición de nicho, el cual toma las especies par a par. Entonces va a comparar, por ejemplo, 2 especies de plantas y cuántos polinizadores ellas comparten, y luego toma una media ponderada, un promedio ponderado de estas interacciones, dando un valor tanto para cada uno para los polinizadores y para las plantas. Noten que aquí los valores son opuestos numéricamente. Aquí un valor de 1 quiere decir mayor superposición de interacciones, mientras que aquí quiere decir una alta especialización.
Todo esto lo hicimos con el software R. Ahora, ¿cuáles fueron los determinantes? Para la estacionalidad climática usamos la desviación estándar de la temperatura anual y el coeficiente de variación de la precipitación anual, que los encontramos en una base de datos abierta que se llama WorldClim. Para la riqueza consideramos el número de especies de murciélagos y de plantas de cada red. Para la diversidad funcional tomamos ciertos atributos que describen la adaptación de las plantas y de los murciélagos para la polinización, y usamos una métrica que se llama la distancia media para par, que también compara qué tan lejos o qué tan cerca están estos atributos en todas las especies. Y para la filogenia usamos esta filogenia para plantas de Magallón y colaboradores y Shih-Rabowski para los murciélagos. Y usamos la misma métrica que compara la distancia de las especies. Los atributos que usamos fueron para las plantas el hábito, el color, longitud y forma de la flor, de la corola. Y para los murciélagos usamos la longitud del antebrazo como una aproximación al tamaño, longitud del cráneo, amplitud del cráneo y longitud de la maxila. Los análisis que hicimos fueron regresiones, donde la variable de respuesta era la especialización complementar o el C sub H, y las variables explicativas cada uno de los determinantes. Entonces hicimos un modelo para plantas y un modelo para murciélagos con estas dos variables. Evaluamos si las variables estaban correlacionadas entre sí. Hicimos una selección de modelos para ver cuáles eran las mejores variables que nos explicaban la variación de la especialización, y corregimos si ellas tenían alguna relación espacial usando este método de Morand, también con el software R. ¿Qué encontramos? Hay una alta superposición de interacciones, tanto usando el índice de redes ponderadas como para las redes binarias, y para plantas y para murciélagos son consistentes ambos índices. Ahora vamos a ver qué obtuvimos para plantas. Para plantas encontramos que la estacionalidad de la precipitación y la riqueza de las plantas están influenciando la superposición de interacciones. ¿Pero cómo? Hay mayor superposición de interacciones cuando hay menor estacionalidad y menor riqueza. Según nuestras hipótesis, esta primera nos fue concorde a la hipótesis, pero esta no. Vamos a explorar primero esta primera opción. Entonces, las interacciones son afectadas por la estacionalidad climática, como lo esperábamos. ¿Por qué? Porque en ambientes muy estacionales, como les dije, tenemos unos picos cortos de floración. Entonces, en unos pocos meses, todas las plantas están floreciendo, y la diversidad de polinizadores disponibles tienen que adaptarse para usar el recurso solo en estos pocos meses. Entonces, al adaptar su comportamiento de forrajeo, forman como unas especies de módulos, donde cada especie tiene una preferencia cada polinizador tiene preferencia por una especie. Ahora, relacionado con la menor riqueza de plantas, nosotros esperábamos encontrar mayor especialización con mayor riqueza, porque en colibríes y en insectos se ha encontrado esa relación. Sin embargo, otros autores proponen que cuando hay muchas especies disponibles, por ejemplo, un murciélago que esperamos sea especialista, va a poder acceder a todos los recursos, y por tanto va a utilizar todas las plantas y a tener superposición con los otros murciélagos que están disponibles, porque todos están usando los mismos recursos. En nuestras redes tenemos redes también con pocos murciélagos y muchas plantas, donde obviamente tienen que repartirse, digámoslo así, y también en ambientes áridos tenemos muchos murciélagos nectarívoros obligatorios que pueden acceder a todos los tipos de flores disponibles, y generando una superposición de interacciones grande. Pero sin embargo, esto lo analizamos pensando que las flores son un limitante. Pero ¿qué tal si no están limitando los polinizadores? Existe una teoría que se llama la teoría del forrajeo óptimo, que dice que las interacciones serán especializadas cuando se obtiene una mayor eficiencia del uso del recurso o reducción de la competencia, pero si esto no está sucediendo, es mejor ser un generalista, ya que puede acceder a todos los recursos que están disponibles y accesibles, reduce el tiempo de forrajeo y optimiza el uso del recurso. Y creemos que esto puede estar sucediendo con los murciélagos. Ahora, para el caso de los murciélagos,
solo encontramos una relación con la diversidad filogenética. Entonces, hay mayor superposición de las interacciones cuando hay menor diversidad filogenética, que es lo que esperábamos. Aquí está representado por el tamaño de los círculos. Los murciélagos tienen historias evolutivas diferentes que creemos están reflejadas en esto, ya que la nectarivoría evolucionó por lo menos 2 veces independientemente, como lo vemos aquí señalada, y además tenemos muchas especies que no son nectarívoros obligatorios, pero que están usando el recurso néctar. Entonces, por ejemplo, en estas dos redes, esta red tiene 4 especies de murciélagos, pero los 4 son nectarívoros obligatorios, que es aquí y aquí. Y como vemos, todos están interactuando todos los murciélagos están interactuando casi con todas las plantas. Por esta red, aún siendo más pobre en número de especies, tiene un murciélago de la subfamilia Caroline, que son principalmente frugívoros, un murciélago loncofilino, que es nectarívoro, y otro filostomino. Y vemos que las interacciones son mucho más especializadas. Entonces creemos que cuando hay en una red tanto murciélagos obligatorios como facultativos, esto incrementa las posibilidades de haber mayor especialización, porque cada uno va a acceder a diferentes recursos debido a su historia evolutiva. Una cosa que nos llamó la atención es que las interacciones de colibríes y de insectos son muy especializadas, pero en las de los murciélagos, como les mostré inicialmente, son muy generalizadas. Nos preguntamos por qué. Entonces, y también nos llamó mucho la atención que si vemos redes de dispersión de semillas, en aves estas también tienen unas interacciones mucho más especializadas respecto a murciélagos. Entonces tenemos un patrón similar en las redes de polinización y dispersión de semillas. Comparando específicamente con colibríes en las redes de polinización, creemos que está relacionado con la morfología de las flores, el cambio de dieta y la historia evolutiva. Las flores de los colibríes son altamente restrictivas, entonces aquellas flores rojas de corolas así súper delgaditas solo pueden ser usadas por colibríes con un pico muy largo. En cambio, en los murciélagos tenemos flores que son accesibles no solo para los murciélagos especializados, sino también para los generalistas. Ahora, el cambio de dieta. Los colibríes se alimentan casi que principalmente de néctar, pero los murciélagos pueden alimentarse de insectos más fácilmente cuando las flores no están disponibles. Eso hace que sean un poco más flexibles en sus interacciones. Y finalmente, la historia evolutiva, tenemos que ambos grupos surgieron hace unos 20 millones de años y ambos tuvieron una radiación adaptativa. Sin embargo, los colibríes tuvieron una radiación ya basados en la dieta de néctar, mientras que los murciélagos era la familia Filostomide, que pueden ser hematófagos, insectívoros, frugívoros, etc. Entonces hubo una radiación para esas diferentes dietas, no solo para nectarivoría. Entonces, ya para concluir, tenemos que para plantas hay una mayor superposición de interacciones con una baja estacionalidad y baja riqueza, relacionado con los módulos temporales de floración y optimización del forrajeo. Para murciélagos tenemos mayor superposición de interacciones con una baja diversidad filogenética, relacionado con la historia evolutiva de las especies, que las interacciones de murciélago-planta del neotrópico son más generalizadas respecto a insectos y aves, relacionado esto a las diferencias evolutivas, morfológicas y comportamentales de ambos grupos. Nuestros resultados refuerzan la importancia de la estacionalidad y la riqueza en la superposición de interacciones, ya que estos han sido factores también encontrados para los otros polinizadores. Reforzamos que es necesario tener en cuenta la historia evolutiva de las especies y que los murciélagos son un sistema generalista. Entonces, agradecimientos a la universidad donde hice la maestría, que es la UFPR, CAPES, que dio la beca, que es tipo Colciencias, el programa y el laboratorio al que pertenecí. Ellas son mi orientadora y mi coorientadora. Catherine, que se dio muy amablemente sus datos para usarlos, y otra chica de Costa Rica. Aquí a la universidad, al instituto y al espacio Jueves de la Biodiversidad por la oportunidad. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias, Luisa. Tenemos espacio para preguntas. Voy a empezar yo. Quería que nos explicaras un poco cómo se estudian las interacciones, porque tú hiciste un metaanálisis, pero mostraste dos
formas de interacciones, binarias y Ponderadas. por ponderadas. ¿Me podrías contar un poquito de eso para ilustrar al auditorio? Gracias. Bueno, entonces esto se hace mediante redes que tú las construyes teniendo la información en el caso, por ejemplo, tenemos 3 murciélagos en la comunidad y interactúan con 4 plantas. Ahí tú construyes como murciélago A con la planta A y B, y así. Pero también puedes añadir más información. Si tú te sientas toda una noche a ver las flores y descubres que el murciélago A interactúa 5 veces con la planta A, pero solo una vez con la planta B, dices que el murciélago A con planta A tiene una preferencia y esa sería la mayor fuerza de la interacción. Ahí sería una red ponderada, porque estás incluyendo qué tanto está interactuando una especie con la otra. La binaria sería solamente como, listo, interactúa A con A y B, el murciélago B solo con C y así. Cuando ya construyes las redes puedes analizar muchas cosas de la frecuencia de las interacciones, la preferencia de los polinizadores o de las plantas. Puedes ver también patrones en la forma, como si están anidadas, si todas las interacciones posibles están ocurriendo o si solo unas de ellas. Si una especie es muy clave, por ejemplo, hay un murciélago que interactúa con todas las especies de plantas y si quitas ese murciélago tal vez desaparezcan algunas plantas de la comunidad. Eso también es posible hacerlo con las redes, con unas métricas que se llaman centralidad. Y es lo que recuerdo ahora, pero hay mucho más para hacer. Ahondando un poquito más en ese método para ver, digamos, la frecuencia de interacción de un murciélago con una flor, ¿cuál es la medición en campo que se mira? ¿La frecuencia de polen o cómo hacen, o es solamente por observación? Lo ideal es que sea por observación, pero como es muy difícil tú en la noche distinguir qué murciélago es el que está visitando una flor, lo que se hace es tomar las muestras de heces o tomar el polen que él tiene untado, digamos, en el rostro, y por porcentaje de tipo de polen que aparece para cada murciélago. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, nuevamente. No mencionaste, me gustaría que ampliaras un poquito más tu criterio para, en toda la revisión que hiciste de bases de datos, ¿cuáles fueron tus criterios para incluir o no un estudio en tu informática? Principalmente que las plantas y los murciélagos estuvieran identificados por lo menos a género, para poder determinar pues, la interacción más fácilmente, porque en muchos estudios lo que hacemos es el murciélago, qué sé yo, Artibeus, interactuó con una planta, con una fabácea, pero ahí no es posible saber. Hay muchas fabáceas y no quedaría muy bien construida la red, no podrías determinar realmente si es especialista o no. También que tuvieran por lo menos una tabla o alguna información sobre quién interactuó con qué, porque hay muchos estudios que dicen los murciélagos visitaron flores de tal, 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 pero no dicen qué murciélago visitó tal especie, y que incluyera las coordenadas donde fue realizado el estudio. ¿Y cuando haces el análisis de, por ejemplo, la diversidad de especies, para probar esa hipótesis de si de mayor diversidad o que esa especie te iba a predecir o no en una mayor interacción, sobreposición? La información de esa riqueza de especies de esa comunidad la obtenían directamente del artículo que estás incluyendo, o tú construías también tu propia base de datos de la diversidad de especies. Lo ideal debería sido hacer eso, pero no fue posible, entonces consideramos solo las especies que eran registradas en el artículo. Entonces, por ejemplo, ellos registraban 10 murciélagos y 15 plantas, entonces eso consideramos como riqueza. Pero generalmente en los artículos estarían reportados los que están interactuando con plantas, porque me imagino que los artículos, pues ese era un poco el artículo. Entonces me pregunto si tú tomas también como diversidad solo las que
¿Tienen interacciones con plantas o...? No, muchos de los artículos eran inventarios, por ejemplo, entonces consideraba todos los murciélagos aún no estuvieran interactuando con las plantas. Por favor. Yo tengo una pregunta. Para el análisis de las redes que muestran frecuencia, ¿cómo pudieron evitar, digamos, la sobreestimación de la interacción, teniendo en cuenta de pronto la estrategia de las especies vegetales en la producción de polen, a la hora como de sacar esos datos por muestras de polen? Porque, por ejemplo, algunas especies vegetales la estrategia es producir demasiado polen y otras no tanto. Entonces, ahí, ¿cómo evitar esa sobreestimación de la interacción? Bueno, ese es uno de los grandes problemas de las redes, porque tú solo, y especialmente cuando usas métodos así como indirectos para medir la interacción, porque tú estás registrando eso, pero tal vez hay murciélagos que no te cayeron en la red, o que tenían muy poco polen, que fue opacado por lo que tú dices. Entonces, la verdad ese es uno de los sesgos del estudio, porque no hemos descubierto cómo controlar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta fuera del tema murciélagos e interacciones? Me gustaría que compartieras con nosotros un poco tu experiencia de esa otra escuela a la que fuiste. Porque tú eres egresada acá, pero llegas a otra escuela. Y que nos contaras un poco el origen del proyecto, si fue una idea tuya o era una idea que ya tenían como orientadora y bueno, digamos como por ese lado. Y cómo, pues, cuál es como tu opinión personal sobre esa otra escuela y esta otra forma, digamos, de abordar una maestría. Bueno, yo creo que aquí en la Nacional tenemos una formación muy, como, digamos, aplicada, porque nosotros queremos desarrollar proyectos, ir a campo, ir a hacer muchas cosas así, y yo llego allá y me estrello con una escuela totalmente teórica. Entonces, pues, fue muy chévere cambiar y aprender unas cosas diferentes, pero a la vez es difícil tú adaptarte a un montón de teorías, un montón de cosas que no ahondamos mucho aquí en el pregrado. Respecto al proyecto, yo trabajé con el profe con mamíferos y yo quería continuar trabajando con mamíferos. Y yo le comenté a la profesora con la que trabajé y ella me dijo, bueno, yo tengo una estudiante, que es la otra chica que menciono aquí, que está trabajando con colibríes, pero quiere complementar con murciélagos. Entonces podríamos desarrollar un proyecto de interacciones de murciélagos y plantas. Y ahí decidimos continuar solo con polinización, entonces fue como algo construido medio en conjunto. Yo ya tenía algo avanzado y yo quería seguir con la línea de los mamíferos. Tu orientadora es más botánica que sí. zoóloga. Sí, incluso es del departamento de botánica de allá de la universidad. Y pues yo creo que pues la escuela de allá es muy chévere y todo, pero yo siento falta también de hacer algo más aplicado y por eso, precisamente por eso cambié también de universidad ahorita para el doctorado, porque sí, me parece muy interesante desarrollar teorías y conocer, por ejemplo, la macroecología de las redes de interacciones, pero me parece que es un proyecto que se queda muy ahí, como chévere, pero tienes que desarrollar tal vez algo más. Entonces, por eso estaba buscando algo más intermedio entre la escuela de aquí y la escuela de allá. Yo tengo una pregunta, Sí, ya que estabas hablando un poco sobre, digamos, lo de campo y lo teórico. ¿Esto fue un estudio hecho, a base de artículos o tuviste alguna fase de campo? No, solo artículos. Ah, gracias. Pura inspiración. Poca transpiración, sí. Yo quería preguntar una cosita. A mí no me queda muy claro si todos estos datos fueron tomados en ecosistemas diferentes, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que esto es una escala muy grande. Si se miran, digamos, el mismo ecosistema, por ejemplo, el bosque secotropical, pero en diferentes áreas geográficas se podría encontrar el mismo patrón, ¿o ustedes qué creen? Que ya dentro del ecosistema como tal, pero en diferentes áreas geográficas, podría variar la relación de los determinantes de la superposición. Yo creo que no variaría tanto y dependería mucho del ecosistema. Por ejemplo, el bosque seco también es un ecosistema muy estacional y tal vez las especies que están en el norte, en el Caribe, no van a ser las mismas que están en el Huila.
entonces tal vez haya una variación pequeña entre las especies, la densidad de las especies, el número de especies, y según la época en la que muestres. Entonces si vas en la época seca vas a encontrar un patrón, ya en época lluviosa vas a encontrar otro patrón, pero pues no va a ser tan marcado como un nivel más escala continental. Profe. Digamos que una de las necesidades de hacer generalizaciones es tomar en cuenta información espacial y temporalmente muy amplia. Pero cuando uno ya hace un estudio trópico, digamos, más puntual y más local, uno se da cuenta que realmente lo que uno asigna como lo que llaman las dietas a priori, en realidad no son. Y por ejemplo, si te basas en la adaptación morfológica, clasificas a un hematófago, a un desmodus como hematófago, y realmente uno lo encuentra también comiendo insectos. En diferente proporción, dependiendo de la disponibilidad. Y uno ve que la disponibilidad cambia y todo el mundo cambia. Y los frugívoros también comen insectos. También. Y los insectívoros también comen frutos y se encuentran también polen. ¿Cómo puede llegar a cambiar ya a nivel de comunidad, no en un espacio tan grande, a nivel comunitario? Porque es que parte del problema con la comunidad es que uno cree que existe, pero es muy intangible. Más intangible que la población. Sí. Entonces, a nivel de comunidad, las interacciones son una cosa, digamos, que supone que existe y uno medio las toca un poquito, y esta forma de tocarlas es real, a través del análisis trópico. Pero ya teniendo en cuenta esa variación de la disponibilidad y no necesariamente únicamente basada en la adaptación morfológica, ¿cómo cambiarían esas cosas no tan macro, sino más particulares en una sola comunidad? Sí, pues yo llegué a la misma conclusión que tú mencionas, que realmente no podemos encasillar listo, el murciélago de la subfamilia Philostomines solo va a consumir insectos, porque de hecho es uno de los principales polinizadores de las ceibas. Entonces ahí yo creo que en el caso de comunidad tendrías que, sí, como quitar esas casillitas que tenemos por ejemplo, el colibrí solo va a tomar polen porque también sabemos que ellos consumen insectos, la abejita va a visitar solo las flores amarillas, no sé qué, pero ya una aproximación ya de muestreo me parece muy difícil, porque registrar todas las interacciones pues tendrías que estar mucho tiempo en campo tratando de registrar todo. De otro mundo. Sí. Por ejemplo, uno hace los estudios con el polen, también los estudios estomacales o las heces, y más o menos puede ver que come, pero ya de las semillas que uno encuentra, de los polen que uno encuentra, a veces uno no sabe, tiene ni idea de qué especies son, de plantas, para construir las redes. Entonces es otro mundo. Es otro mundo. Sí, no, y ahí entra un poco tu pregunta del sesgo de si la especie produce mucho polen, o si no estamos registrando el murciélago se limpió, qué sé yo. Entonces... Y esa parte también se da con otros grupos, ¿no? Porque usted no cree, porque los carnívoros son solamente comen carne. Exacto. Los carnívoros comen otras cosas. Los son carnívoros, no lo encuentran en el páramo comiendo frutos y seguramente hojas, hongos, etc. Yo creo que así pasa con... Sí, no es que las interacciones parecen muy difíciles de estudiar, y esta aproximación es buena, pero aún falta seguir viendo cómo logramos mejorarla. Pues es parte de lo que también en la ecología a veces se critica a propósito del comentario tuyo de lo que es la teoría y la práctica. La ecología hay que sacarla del computador. Sí. Porque en el computador todas las cosas funcionan un poquito, pero no funcionan, uno los manipula un poquito para que funcionen. Pero la realidad es otra cosa. Sí. Hay que ir a ayudarla al campo, a mirar los estómagos, a mirar las heces, porque cada comunidad es una cosa diferente. También hay cambios muy grandes, más en un espacio tan grande. Sí. Bueno, Luisita, muchas gracias. Como siempre,
las puertas están abiertas. Gracias por Gracias. colaborarnos en esta conferencia. Te deseamos éxito en el doctorado. Ya viajas el sábado, ¿no? Sí, Bueno, entonces mucho éxito gracias. y bueno, parabéns. Los invitamos a ustedes en 8 días en este mismo espacio. Gracias.